y a la célula dejaba de ser cancerosa. Entonces se utilizó para esta forma de tratamiento de esta forma de cáncer de células de carcinoma escamoso. Entonces, esto a veces es eficiente y a veces falla. Por ejemplo, este trabajo de acá, así como se hace de manera el trasplante del gen para el responsable del kit ligado al cromosoma X, es muy eficiente cuando se tratan de neonatos, ¿no? Recién nacidos, y donde se introduce el gen defectuoso. Sin embargo, en pacientes mayores, no necesariamente los no mayores, tratamiento es mucho menos eficiente, porque prácticamente ya una serie de otros genes que por la misma edad se van despertando en el adulto, que no están en el recién nacido, y por lo tanto pueden ser este tipo de terapias funcionar en unos y no funcionar en otros, ¿no? Y en realidad han habido varios, hay buenos ejemplos de terapia física exitosa, pero también hay algunos casos de fallos, en los cuales una de las fallas más sonadas fue el caso de tratamiento con carcinosis quística, en donde el paciente, las personas que estaban siendo tratadas murieron después de tiempo. Ahora, que definitivamente murieron a consecuencia. Obviamente se sospecha que es por la terapia que se había hecho, sin embargo, había tenido una sobrevida mucho más larga, se había tenido muchísimo más tiempo de que se hubieran vivido si no hubieran tenido la terapia física, ¿no? Sin embargo, ellos se fueran por la terapia es suficiente para que eso simplemente se mantenga. Entonces, es siempre las probabilidades, porque, ¿qué es lo que ocurre? Ponemos a nuestro virus, es un vehículo, y como el virus lo que hace es que introduce su material genético al material genético de la célula humana, en realidad no sabemos exactamente dónde lo introduce. Lo que queremos es que codifique una proteína que antes estaba modificada. Pero cuando lo introduce, realmente lo que puede hacer es modificar un poco la expresión de nuestras otras proteínas. Y entonces ahí es donde puede haber un problema. Entonces se expresa algo que antes no estaba y puede llevarnos a la. Entonces hay otros vectores para la terapia física que se siguen utilizando, como lipoprotección, que son proteínas de lípidos, de grasa, una buena cantidad de protocolos que se vienen utilizando con diferentes variedades de vectores no virales. Más pruebas de diagnóstico, probablemente embarazo, pruebas de diagnóstico de cáncer, es donde la biotecnología también viene aplicándose con bastante eficiencia. En algunos casos nos sirve la biotecnología para detectar enfermedades que se desarrollan tarde en la vida, ¿no? Por ejemplo, y tarde puede ser 30 años de vida, ¿no? Tipo enfermedad de Huntington, por ejemplo, que es una enfermedad genética. Entonces, se puede detectar por PCR, que es de tecnología, por ejemplo, si es que se tiene el gen de susceptibilidad a. O después ya hay varios genes que están relacionados con cáncer mamario, sobre todo las formas familiares de cáncer mamario. Entonces, con antecedentes familiares de cáncer mamario, uno puede hacer un diagnóstico precoz de este gen mutado, y entonces la persona que tenga este gen mutado podría tomar medidas terapéuticas antes que aparezca cualquier forma de cáncer. Es bastante bueno, aunque también hay casos en los cuales las personas, por ejemplo, en el caso de cáncer mamario, donde las mujeres se someten a una mastectomía radical antes de que cualquier cosa
realmente desarrolla cualquier tipo de fase para prever cualquier cosa, sabiendo que uno tiene el gen mutado, dos, la madre, la hermana, etcétera, han fallecido de una forma en la que la chance de que ocurra la misma enfermedad son mínimos. Igualmente todo esto es trabajando con marcadores genéticos para las diferentes enfermedades. Y bueno, eso es lo que tenemos ¿cómo se llama? De tecnología roja. Solamente de las madres es una cosa bien interesante, me gusta muchísimo claro, las células madres, las stem cells. Las células madres son, también eso es puro biotecnología, en realidad fertilización in vitro es biotecnología. Entonces, en células madres lo que tenemos es, cuando hay la fertilización, ¿no? Las primeras etapas del desarrollo embrionario son células totalmente, son capaces de que se dividen, y en realidad al principio tenemos 2, 4, 16, etcétera, células, y con esas células que son todas igualitas, que poco a poco se van haciendo los diferentes tejidos. Esas células son lo que llaman totipotentes. A partir de ellas podemos hacer cualquier, el organismo puede hacer cualquier tejido. Van a ayudar a una serie de señales, etcétera, que van a hacer cualquier tejido. Entonces la idea es, si yo tengo precisamente ese pequeño grupo de células, 16 células más o menos, ahí, y yo las pongo en una placa PET y le doy una serie de compuestos A, B y C, esas células se van a convertir en hígado. Si le doy E, F y G, se van a convertir en tejido renal. Si le doy JKL, se van a convertir en tejido nervioso. Porque son capaces de hacer cualquier cosa, convertirse en todos los tejidos, simplemente saber qué hay que agregar. Entonces, qué hay que agregar es más trivial, porque durante el desarrollo embrionario hay tanta cantidad de cosas que uno recibe, que es bien difícil. Entonces, eso es lo que es una célula troncal, célula madre. Ahí hay, entonces, podemos hacer muchísimas formas de tejido, pero necesitas muchísima investigación para saber qué hay que agregar a cada cosa. Y después viene ya la parte ética, ¿cierto? La parte de ética, en donde la gran pregunta es ético utilizar estas células que están de 16 células que luego de la fecundación. ¿Es ético o no es ético? Entonces ahí la pregunta es una cuestión de las definiciones de vida, y cosas parecidas. Sí. Parece que está utilizando con éxito el del cordón umbilical, ¿no? Es ético. Y sí es ético. Claro, porque ¿qué diferencia hay? Ahora hay cosas buenas que han ido apareciendo. Cordón umbilical, obviamente nadie tiene problema. Bueno, hay personas que también se van a oponer a eso, porque van a decir que va a haber la comercialización y el mercado negro de cordones umbilicales, siempre hay cosas. Pero hay una cantidad de células que precisamente no son totipotentes, pero son pluripotentes. O sea, no hacen de todo, pero hacen bastantes cosas. Ese es un buen punto. Y después la otra cosa es que se ha descubierto que las células adultas, hay algunas que también son pluripotentes. Hay cosas que son poquitas. De la médula, creo, ¿no? En la médula, creo que, ¿no? Bueno, en médula sí, pero inclusive también hay en el tejido muscular. El tejido se puede convertir en otra cosa, así es. Entonces se está buscando eso para trabajar con células más adultas sin tener que ir a la parte de las células totipotentes embrionarias o embrionarias. Lo cierto es que las más poderosas son las embrionarias, ¿cierto? Y los que defienden el uso de las células embrionarias para la generación de células madre, dice que eso es, la verdad es que los primeros experimentos que se hicieron con células embrionarias humanas, porque eso se vino trabajando desde animales, pero las primeras que fueron hechas en